Joel tiene 17 años, tiene autismo y es un chaval que, como todos los chavales y chavalas de su edad, en algunas cosas estará más inseguro, en otras más abierto, pero tú le ves con unas ganas de comerse al mundo y con unas capacidades y con unas ganas de interactuar como cualquier otra persona. De entrada, cuando vienes, tienes la parte de incertidumbre, primero de no conocer exactamente qué es el autismo, pues porque quizá lo has visto en películas y lo has visto quizá en otros momentos o en otros estadios o en otras edades incluso, y llegas un poco, no con la reticencia, pero sí con el miedo de, ostras, ya sabré yo cómo hacerlo, cómo interactuar o cómo charlar con él, sobre todo, ostras, que no haga nada que le haga sentir incómodo. Sí, tienes que estar preparado para que te pase la pelota. Vale. Y tiras con las dos manos, ¿eh? Normal. Claro, porque yo si hubiera tirado, Vale. así, Plan, todo el claro. cuerpo y te puede arrasar, vale. Epa. Y deja la yema de los dedos a Vale. la altura. Que por lo menos controlarlo. Vale. ¿Sabes? Ahí. No, ese plan, no haces así de... ¿sabes? Ahí. Saca las manos. ¿Qué es el autismo y cómo lo vives tú? Pues mira, una persona con autismo, TEA, le cuesta pensar las cosas. A mí a veces me cuesta, es verdad, pero intento mejorarlo. ¿Qué barreras o qué cosas has tenido que enfrentar? Sobre todo en las asignaturas, porque me costaban muchísimo. Y también las asignaturas de hoy en día me cuestan, pero quiero aprenderlas, porque me gusta. ¿Y te has encontrado con casos de estos de que quizá por el autismo o así te has sentido tratado distinto o, como decías antes, arrinconado? En primero y segundo era eso, ¿vale? Me hacían bullying. Yo intenté evitar controlarme la furia porque me sentía fatal, no sé. Y eso me bajaba la autoestima, no quería socializar con nadie. Pero entonces me junté con gente que me aceptaba, ¿sabes? Y la que no, pues intentaba evitarlo a todo costo. Vale. Vale, venga, Joel, escale tú. Llega y percute. Montse, Dime. la madre de la criatura, o más bien del bicharracazo. Sí, porque, del toro. ¡uf! Madre mía. Sí, sí. Oye, yo me he quedado flipado con Joel, porque al final uno tiene la idea que tiene del autismo y de repente, si no me llegan a explicar, no me hubiera dado ni cuenta. Realmente es que nosotros hemos estado trabajando con Joel desde los 2 años, que fue el momento en que salió, ¿no?, todo el diagnóstico, y desde entonces, claro, lo primero que pensamos es que lo social era lo primordial. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Ha sido un proceso muy lento desde mi punto de vista, desde el punto de vista familiar, porque, claro, en esos 2 años hay una especie de parón y su desarrollo no ha sido normal a partir de esos 2 años. Su desarrollo ha sido, pues, ha necesitado ayuda externa para poder aprender y saber aprender esas cosas nuevas, ¿no? Y entender también nuestro sistema de pensar. Si yo me pusiera a pensar siempre cómo te tengo que hablar a ti para poder interactuar contigo, te digo que en media hora yo me canso. Él está trabajando y a nivel madurativo ha dado un salto muy, muy grande. Piensa que yo creo que ahora es, bueno, pues resurge todo ese trabajo previo por el cual te has volcado, ¿no? Y quieres que, bueno, pues viva como uno más en sociedad, ni más ni menos. Venga, ¿tú querrás ir a vivir solo? Lo he pensado mucho, desde los 15 años. Es mucho. Pero todo, quieto, parado. Sí, sí. Todavía no toca, ¿no? Sí, pero el tema de vivir solo, quiero hacerlo porque habrá algún momento que quiero independizarme y quiero sentir que se sienta a ser responsable de tu piso, de tu dinero, de tu trabajo,
de todo de la casa, ¿sabes? Me gusta descubrir cosas y también aprenderlas. Tema chicas, ¿qué tal? A ver, de tema de amoroso, 0. Bien, vamos bien, vamos bien. Sí, Ya, pero... que a mí me ha dado unos cuantos disgustos ya. Sí, sí. Pero el hecho de no tener pareja no quiere decir que no quiera. Es que yo prefiero más estudiar en mi futuro que tener una pareja, porque la chica puede esperar, los estudios es para lo siguiente, ¿sabes? Tu no li fotis a la tofia, ¿eh? De Joel he aprendido que al final todos tenemos unas circunstancias y unas situaciones y unas capacidades y casi siempre nos han enseñado que todos estamos chapados pues por el mismo molde y te das cuenta que por situaciones de edad, por situaciones de dónde has vivido, por situaciones de nacimiento, cada uno tiene sus capacidades y sus habilidades y hay algunas personas que tienen unos talentos súper desarrollados y otros que los tienen que trabajar más, pero viendo cómo con la familia, con las asociaciones, con las escuelas, con otras familias, con el deporte, todas estas cosas al final es cuestión de hábito, de trabajarlas y de mejorarlas para poder estar todos juntos y vivir con la mayor felicidad.